Una pregunta que en mi día a día me encuentro en muchas ocasiones, sobre todo cuando viene alguien a llevarse a un perro de los centros de acogida que gestionamos, es aquella que me hacen cuando me dicen, oye, ¿los perros sufren cuando cambian de dueño? Claro, la nueva persona quiere saber cómo se va a adaptar a este perro a su nuevo domicilio, si va a echar mucho de menos a su dueño anterior, etcétera, etcétera. Pues es de esto, básicamente, de lo que voy a hablar en este vídeo. Mirad, el perro, casi tanto más que el gato, es un animal que necesita previsibilidad, es decir, que necesita tener un cierto orden en su vida. Yo creo que todos necesitamos, pero hay personas que yo conozco, entre las cuales quizás me incluyo, que pues podemos vivir de una manera más o menos feliz en cierto grado de desorden, ya sea por el trabajo, el exceso de actividad o lo que sea. Pero el perro no, el perro necesita una previsibilidad, es decir, que a tal hora me sacan a pasear, que a tal hora como, que a tal hora, ¿entendéis, no? Un orden en su día a día. ¿Qué ocurre? Que, pues evidentemente, si un perro ha tenido una muy buena relación con un determinado propietario, evidentemente ha establecido unos hábitos, unas normas y, evidentemente, una relación con su propietario o su dueño, llamarlo como queráis. ¿Qué ocurre ahora? Pues que si tú entras ahora como segundo dueño, por la razón que sea, porque puede ser que el dueño anterior haya fallecido, porque pues haya sido un mal paisano o paisana, lo haya abandonado, lo haya maltratado, etc. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Va a echar de menos a su propietario? Pues dependerá, ya te digo, de cuál fue el tipo de ligazón que tenía con aquel. En los casos de maltrato, pues oye, el problema no es adaptarse tanto al nuevo propietario, sino que muchas veces es más problemático el hecho de pues vencer esos miedos, ese estrés, esa ansiedad que todo perro tiene. Si el caso fuese de un propietario o propietaria que haya tenido una muy buena relación con ese perro y que por razones de la vida pues haya fallecido o lo que sea, o se haya tenido que ir y ha tenido que dejar ese animal a cargo de una segunda persona, pues lógicamente el perro lo va a echar de menos, esto tenerlo claro, y por lo tanto va a sufrir con el cambio de dueño. Por lo tanto, la actitud a tener con este animal que ha tenido un muy buen dueño o dueña es de un poquito permisividad, de decir, oye, ser conscientes de que se va a acordar de esa persona. Y una de las mejores maneras de que, si no que la olvide, sí que, por ejemplo, esa tristeza o ese cierto grado de depresión no le afecte tanto, es establecer una rutina lo más similar que tenía con aquel propietario. Esto es importante, si podéis hacerlo, que os informéis. Si no, establecer de nuevo una rutina que sea fácil, que no sea especialmente complicada ni compleja de seguir por el animal. Es decir, pues sacarlo varias veces al día, a unas horas concretas, que el animal salga y se expanda, que vea a otros perros, que, pues hombre, invertir un poquito en la calidad de la comida, un poquito por encima de la media, yo sé que lo hacéis normalmente, pero pues oye, una comida especialmente apetitosa, porque bueno, no se va a olvidar del dueño anterior, pero a los animales con el paseo, con el ver el ambiente y tal, y con la comida, pues un poquito te los empiezas a ganar, bueno, un poquito bastante. Y esto yo creo que es algo que tenéis que tener muy presente. Y no dudéis en pedir ayuda, ya sea a vuestro veterinario o a vuestro etólogo. Si es un etólogo veterinario, mejor que mejor. En el sentido de que va a haber seguramente algunos comportamientos anómalos, de lloros por las noches, de tristeza, de incluso grados de depresión. Y esta depresión puede ser problemática si no la prevenís. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.